Bueno, doctor, teníamos el tema de hablando sobre este tema tan importante que es la digestión, que es el hígado, que muchas cosas uno no conoce, la verdad, como persona común, digamos, y hoy que tenemos la posibilidad de estar con vos, que sos una persona que sabe muchísimo sobre estos temas, y esto no es, es la verdad, digamos. No sé si será tan así. No, es que, No ¿sabes qué creo. pasa? Que nosotros siempre sabemos, porque los mismos pacientes te cuentan, los mismos médicos, antes de hacer. Pero, por ejemplo, en el caso de las enfermedades celíacas, ¿qué significan las enfermedades celíacas, por ejemplo? Bueno, la enfermedad celíaca, antes de decirte qué es lo que es, te diría que en Argentina hay un estudio que habla de un celíaco cada 167 pacientes adultos, en adultos, o sea que es muy frecuente, y en niños uno cada 65 es el porcentaje, hasta se dice que es un poco mayor en los casos de celíaco. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune donde tu mismo organismo desconoce, rechaza, ataca a tu intestino, digamos. Es como si lo desconociera. Y el órgano blanco es el intestino. Y con la particularidad que ahí en el intestino es donde se absorben minerales, se absorbe el hierro, proteínas. Entonces el paciente celíaco sufre mala absorción. ¿Sí? Entonces el paciente celíaco puede ser oligosintomático, o sea, tener muy pocos síntomas, o tener muchos síntomas. Hoy en día por las redes es como que está más diseminado y la gente lee más o escucha más o ve más, entonces está como más interiorizado el tema y ante pequeñas dudas consulta. Además que está de moda hoy no consumir hidrato de carbono, no consumir harina, es como que eso por ahí es un arma de doble filo, no hay que darle al paciente decirle no consumas nada de harina, no es un buen consejo. Si el paciente es celíaco, bueno, ahí sí, estamos hablando de harina de trigo, porque hoy en día está harina de almendra, harina de esto, harina de aquello. Claro. Pero bueno, el paciente consulta básicamente por sintomatologías intestinales, distensión, gases, diarrea. Si bien la enfermedad celíaca puede tener manifestaciones extradigestivas en la piel, prurito o lesiones tópicas como ampollas, rash cutáneo. Bueno, básicamente eso, no sé qué. Pero, no, por ejemplo, es el celíaco. ¿Tiene algún tipo de rechazo a las harinas? ¿Es verdad todo eso? Claro, sí. El paciente celíaco ya diagnosticado, ¿cuál sería la forma de diagnosticarlo también? Bueno, primero la sospecha clínica, ¿no es cierto? Claro. Sospechar que el paciente puede ser celíaco por el antecedente o la sintomatología clínica que te trae. Y lo primero es la realización, la solicitud de los anticuerpos para celíaco, antitransglutaminasa, bueno, son un análisis de sangre. Si el paciente te trae ese análisis y da positivo, el gol estándar es la endoscopía con toma de biopsia a nivel duodenal. Y acá en el hospital contamos con una patóloga, la doctora Constanza Lorente, que es excelente. Y bueno, si esa biopsia da positiva, digamos, Claro. sería ya la confirmación definitiva. Y ahí uno tiene que ya llevar a la restricción de lo que es el trigo, la cebada, la centena y la avena, o sea, libre de TAC. Pero hoy en día el paciente, volviendo a las redes, es más fácil todo, creo yo, porque está muy diseminado cómo son las dietas exactamente. Consume en cualquier negocio, se consigue los fideos, fideos sin TAC, de otro tipo de harina. Entonces como que no digo que sea fácil hacerla la dieta, porque Claro. pero hoy en día se consigue más. El problema es que son caros,
no son baratos, no es barata los tratamientos. Exactamente, los alimentos. Los alimentos. Los alimentos no son fáciles, no tienen que tomar medicación el celíaco, no tiene que tomar medicación salvo que tenga sintomatología, cólicos, diarrea, bueno, tratar de forma sintomática. Te hago una consulta, doctor. ¿Esto se da también en los niños? Uno nace celíaco, no se hace celíaco, uno no es, yo me hice celíaco en adulto, no, uno nace porque es genético. O sea, vos nacés, ya sos celíaco, nada más que a medida que pasa el tiempo, pasa el bebé digamos, de alimentarse de la leche materna, a los 6 meses en adelante empiezan a incorporar algunas cosas, alimentos donde tiene agregados o ya hay una contaminación con el gluten, y ahí puede comenzar con los síntomas de niño, pero no es que uno se hace celíaco. El celíaco ya nace. Si te diagnostican celíaco es de por vida. No es que ahora estoy bien y voy a consumir gluten. No, o sea, el celíaco es de por vida, ¿sí? La dieta es de por vida. No hay, yo este fin de semana me doy un permitido. No, el celíaco es de por vida. Una vez que se realiza, una vez que se determina y se realiza el diagnóstico con un anticuerpo y con biopsia, es de por vida. Mira, sí, porque es como que, la verdad yo tenía la idea que, bueno, la adquirías a la enfermedad y recién rechazaba las harinas o la leche o lo que sea. ¿Tiene algo que ver la leche con todo el... No, nada? No, el paciente celíaco puede consumir lácteos, puede consumir carne, todo tipo de carne, pescado, pollo, vaca, cerdo, todo tipo de carne, frutas, verduras. Y bueno, por supuesto, los fideos que sean libres de TAC, arroz puede consumir, tiene que tener la precaución de todo lo que vaya a comprar, que tenga ese logo libre de TAC, pero hoy en día, te vuelvo a repetir, es más fácil, no es como antes. Hace 15, 20 años atrás era como más difícil, no se conseguía ese tipo de harina. Hoy se consigue la harina, hay cursos que le enseñan, hay una red de contención hacia el paciente donde le enseñan a cocinar, cómo manipular, porque no es lo mismo preparar un pan con la harina de trigo que con la harina para celíaco, que a veces de mandioca y otras cosas. No es fácil amalgamar esa masa, pero todo se aprende. Claro. O sea que, digamos, lo que informan las redes sobre el tratamiento del celíaco es bueno, entonces. Totalmente, pero obviamente siempre tiene que consultar a su gastroenterólogo. Claro. ¿Sí? Y en el caso del hígado graso, hay un especialista también para ese tipo de patología, que es un hepatólogo. Todo tiene igual hay médicos que están especializados en enfermedad celíaca, pero siempre tienen que ir acompañados de un consejo, de un asesoramiento de su médico, digamos, claro. Exactamente. Ahora, Gabriel, por ejemplo, hay personas, ¿cómo se dan cuenta que son celíacos? Yo conozco personas grandes que no... Me dijeron, mira, hace poco me dijeron que soy celíaco, por ejemplo. Y sí, por eso es que te decía que el celíaco es 1 cada 167 en adultos se diagnostica y 1 cada 67 en niños. Sí, me pasa que le diagnostican pacientes adultos que le encontraron la enfermedad celíaca, 65, 67 años, 73 años, tuve una paciente que se diagnostica la enfermedad ya en adulto. No es que el paciente se da cuenta, soy celíaco, sospecha el paciente ya por todas las redes dice, me hincho tanto, hace tantos años, escuché que sí, aquella persona ya googlea, ya tenemos más accesibilidad. Sí. A la información, entonces uno ya, la curiosidad ya se instala, va a consulta y ya te derivan a un gastroenterólogo, te hacen los anticuerpos, ya es más fácil también, los bioquímicos todo lo hacen a los anticuerpos, entonces más rápido todo, más rápido. O tu mismo amigo te dice, che, te pasa esto, ¿por qué no consultás? Tal vez sos celíaco. Ajá. O uno sospecha, no es que diga yo soy celíaco, es difícil que alguien haga ese diagnóstico por sospecha. Ahora, Gaby, bueno, vuelvo a un poquito a ser medio reiterativo, pero ¿por qué las personas adultas
como por ejemplo esa persona de 67 años, pasó casi toda su vida y no se dio cuenta nunca cuáles son los síntomas, digamos, que más o menos, porque mira, casi toda su vida y no se dio cuenta que era celíaca. Y por ahí cuando uno es más grande, digamos, la tolerancia a ciertas cosas es como más sensible, se vuelve más sensible. Entonces lo que antes se naturalizaba, sí, por ahí me hincho, o por ahí estoy un poco con diarrea, por ahí me distiendo, che, voy a consultar. Por ahí los hombres somos más reacios a consultar a los médicos. Correcto. Entonces llega un momento que si toda la vida viví distendido, no es que yo a los 67, a los 55 o ya en adulto, nunca tuve nada, siempre algo esa persona tuvo. O diarrea, o cólicos, o anemia, o por ejemplo hay mujeres que lo único que tienen es que no pueden quedar embarazadas. Correcto. No pueden quedar embarazadas, y en la consulta se prende esa lamparita y se les pide los anticuerpos y aparece eso y el otro laboratorio está perfecto, no tiene nada, y lo único que había, celíaco. Se le diagnostica, se trata y queda embarazada. O sea, es un dato que... Y el único antecedente, no puedo quedar embarazada, y se realiza el diagnóstico en grande, digamos. Mira, o sea, una cosa interesante también, porque Sí. a veces uno tiene una idea medio en el que no es la realidad, digamos, ¿no? Pero bueno, son datos interesantes e importantes para la comunidad, porque esto, digamos, llega a mucha gente y bueno, para que vayan más o menos sabiendo y sospechando, o por lo menos preocupándose en ir al médico y consultar, ¿no? Como vos decías recién, las redes también tienen mucho que ver en cuanto a decisiones de acercarse al médico, de decir, mira, me parece tal cosa, no sé. Bueno, ¿sabes qué te quería preguntar también, muy interesante para mí y para la audiencia, creo? Es el cáncer de hígado, ¿me entendés? El cáncer de hígado, ¿qué significa la cirrosis, por ejemplo? Bueno, la cirrosis, volviendo al tema de la evolución de los hígados grasos, y de la esteatohepatitis, digamos, también las hepatitis pueden ser desencadenadas por virus la hepatitis B, la hepatitis C, entonces todo eso son causas que llevan a la cirrosis. El hígado graso alcohólico, un 17, un 18%, un poco más, pueden evolucionar a la cirrosis. El alcohol puede llevar a la cirrosis. La hepatitis B, la hepatitis C pueden evolucionar a la cirrosis. Y esa cirrosis, ese degeneramiento, ese hígado pueden desencadenar en el hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado. Por eso la importancia del seguimiento de esos pacientes que ya se diagnostica la cirrosis, ¿sí? Del seguimiento. Hoy en día la hepatitis C se cura, por ejemplo, entonces se diagnostica y se puede curar, se cura en el 100%, prácticamente se cura. Mira. Que eso lo hacen los hepatólogos. Lo que ocurre es que antes no se conocía el virus de la hepatitis C. En el año 1993, creería, se descubre, o 91, se descubre el virus de la hepatitis C. Antes se decía no A, no B, vos te ponías amarillo porque te transfundían sangre o en una cirugía y te ponías amarillo y estaba con hepatitis, pero no era hepatitis A, no era hepatitis B, entonces decían no A, no B, entonces después se la estudia y se descubre la hepatitis C. Y a lo largo del tiempo esa hepatitis C llevaba la cirrosis, como la hepatitis B, como el hígado graso alcohólico. Hoy en día se trata, entonces es una enfermedad que detectada a tiempo, tratada a tiempo, se puede curar, digamos. Ahora, de las otras hepatitis, por ejemplo, porque hay algunos virus que o se mantienen durante mucho tiempo, me parece, puede ser, no sé, esto es una suposición mía, pero se mantienen muo tiempo o tardan en aparecer como carcinomas o dañándolo al hígado. Sí, pasan años. Lo que te decía, la hepatitis C puede pasar muchísimos años hasta que desencadene una cirrosis. 10 años, 15 años, 20 años, 25 años puede pasar. Que el hígado está dentro del hepatocito, dentro de esa célula. Claro. Y al igual que la hepatitis B.
Por supuesto, la forma de adquirirlo al virus o de contagiarse son diferentes. El virus de la hepatitis C es por transfusión, básicamente. Y la hepatitis B es un contagio por drogas, por relaciones sexuales, una enfermedad de transmisión, digamos, transmisión sexual. Claro. Pero también te puedes contagiar por transfusión de sangre, hepatitis B. Pero la hepatitis C es básicamente por transfusión, básicamente. Pero el virus, como te digo, son años que lleva haciendo daño en forma crónica en el hígado. Por eso el testeo, el estudio del médico cuando sospecha que puede haber el antecedente de transfusión, el antecedente de que consume drogas, la promiscuidad, todo eso hay que sospecharlo, buscarlo y ver de tratarlo. La hepatitis B por ahora no se cura, pero se trata. Y andan muy bien los pacientes con hepatitis B. Hacen una remisión prácticamente como si no lo tuvieran al virus. Pero bueno, eso lo hacen los hepatólogos. Yo no soy hepatólogo. Claro. Y en Tucumán están 100% de los hepatólogos, que son todos excelentes. Entonces, todo eso lo tratan los hepatólogos. Correcto. Bueno, Gaby, y este tema también que es muy recurrente, me parece a mí, ¿me entendés? Que es, digamos, hay personas que sufren de acidez, por ejemplo, ¿me entendés? Y algo que también lo he escuchado mucho, que es la hernia de hiatos, del hiato, que es una válvula que une el esófago con el estómago. Pero, digamos, ¿a qué se debe todo esto? ¿Tiene alguna relación con la situación mental, social, cultural? El reflujo, digamos, que es lo que vos decís, la acidez o la pirosis, hasta 2 veces por semana, y relacionado con algunos tipos de comida, hasta puede ser normal, considerado normal. No es normal que todo el día estés con acidez, digamos, con reflujo, con acidez. Si influye en la situación emocional, influye muchísimo en el tubo digestivo. Nuestro sistema nervioso parasimpático, digamos, el sistema nervioso vago que es del intestino, que es como otro cerebro, como se dice. Influye las situaciones emocionales, sí. Yo siempre le explico a los pacientes, el paciente está tranquilo, comiendo, masticando bien los alimentos, comiendo despacio, disfrutando de su alimento, y tranquilo, es como que es difícil que el paciente sufra de malestar, pero si el paciente come rápido, no mastica, y a eso se asocia con mala alimentación, por decirlo así, comiendo fritos, grasos, ultraprocesados, alcohol, tabaco, bueno, ese es un combo perfecto para producir esa dispepsia o ese reflujo, esa acidez. En cuanto a la hernia, que es lo que, digamos, sería lo que empeoraría todo, la hernia hiatal, hay una válvula que separa el esófago del estómago, que cuando la comida baja se abre para esa valvulita, digamos, que separa el tórax del abdomen, pasa la comida al estómago y se cierra, se coapta, entonces la comida le cuesta subir. Pero si esa valvulita por algún defecto está abierta, el techo del estómago asciende y de ser intraabdominal se hace intratorácico, entonces esa válvula facilita el reflujo, la acidez, ¿sí? Entonces uno tiene que tener medidas también, volviendo, higiénicos-dietéticas, donde por ejemplo tratar de no cenar cosas elaboradas a la noche. Hay un consejo que es muy muy importante, primero por el reflujo, o sea, comer y no acostarse inmediatamente, comer y acostarse 2-3 horas. Hasta es beneficioso para el cáncer de colon, comer y acostarse 3 horas después, porque uno le da un tiempo al estómago básicamente de limpiarse de la comida. Entonces, y al intestino, al colon, darle tiempo que se metabolicen todas esas sustancias alimenticias que pueden ser tóxicas. Hasta hay un antecedente un porcentaje que las personas que se acuestan 3 horas antes o 2 horas antes de su cena, digamos, cenar y acostarse 3 horas antes, hasta se asocia un 45% de la aparición de pólipos en el intestino, de adenoma.
O sea Claro. que es muy importante comer y acostarse 3 horas después. ¿Sí? Claro. Cenar me refiero, ¿no? Claro. Y tratar en lo posible de no cenar, perdón que sea reiterativo, no cenar comidas elaboradas, ¿sí? No cenar comida elaborada, y si cenás, acostarse 3 horas después. Perfecto. Para no favorecer lo que te hablaba de la aparición de adenomas, de pólipos en Claro, el de intestino y de que no tengas reflujo. Claro. Y si a eso le asocias una hernia de hiato, y la vas a pasar mal toda la Muy noche. mal. Sí, seguro. Eso ninguna duda. Bueno, y por último, Gaby, el cáncer de colon es una cosa que se ha convertido en una moneda corriente. Hay más casos ahora. Sí, ¿Qué sí. pasó ahí? Antes se hablaba de estudiar, el 90% se decía que se originaba a partir de los 50 años, ahora se bajó y se habla de 90% se originan a partir de los 45 años. Pero el cáncer de colon tiene una particularidad, que el 90% de los cánceres de colon se originan a partir de una lesión que se llama pólipo, ¿sí? El pólipo tiene también una característica: desde que nace hasta que se transforma en cáncer pueden pasar 10 años. O sea, esa particularidad no la tiene ningún otro tumor. Entonces, tomando medida preventiva, a partir de los 45 años, vos podés dividir a 2 tipos de pacientes. Paciente que no tiene absolutamente ningún antecedente, ni signo, ni síntomas, nada. Claro. Entonces, a ese paciente, si te viene a consultar por reflujo, por ejemplo, entonces vos le pedís un test de sangre oculta en materia fecal. Claro. A partir de los 45 años. Te da positivo, le realizás la colonoscopía, ¿sí? Entonces es un paciente que no tiene antecedentes. La colonoscopía es un procedimiento que se hace con anestesia, es una camarita con una caña flexible, digamos, una manguerita que se introduce por el colon y permite ser diagnóstica y terapéutica, donde vos, si ves un pólipo, lo podés extraer, entonces te estás previniendo un cáncer de colon futuro. Claro. Después hay que tener en cuenta que el 75% de los cánceres de colon son esporádicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen antecedentes de nada, no hay antecedentes familiares de cáncer. Entonces, por eso hay que hacer hincapié en evaluar a esos pacientes por arriba de los 45 años. Se da en varones y mujeres prácticamente por igual el cáncer de colon. Y un 25% de los cánceres de colon sí se da en personas que tienen antecedentes. Y ahí es donde hay que ser un poco más agresivo en el seguimiento. Claro. ¿Qué antecedentes? Tengo mi padre, madre, hermano con cáncer de colon, o antecedentes familiares o personales de pólipos en el intestino, o enfermedades inflamatorias, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, poliposis familiar hereditaria. Entonces son antecedentes que son personas que entrarían en ese 25% donde uno tiene que hacer un seguimiento más exhaustivo, más, hacer más hincapié, digamos, en esos pacientes. Bueno, básicamente eso. Bueno, doctor, ¿esto es algo nuevo? ¿Algo o siempre se dio? No, y siempre el cáncer de colon es el tercer cáncer en frecuencia después del cáncer de mama y después del cáncer de próstata en la Argentina, y el segundo en mortalidad después del cáncer de pulmón. O sea, es un cáncer que viene en incremento, sí. Ajá. Y llama la atención que aparecen menores de 50, 45 años en adelante. Es el rango etario donde uno tiene que hacer hincapié y hacer foco en ese... En la prevención. Exactamente, la prevención. La prevención. La prevención. ¿Y cuál es la prevención? Volviendo a todo lo que hablamos anteriormente, una vida saludable, actividad física, es muy importante la actividad física, la fruta, la verdura, evitar los ultraprocesados, el alcohol, el tabaco, el estrés, todo eso hace a una vida saludable para la prevención, básicamente. Bueno, doctor Gabriel Cano, la verdad, te agradecemos mucho por esta entrevista, por tu tiempo. Sé que tenés muchas cosas que hacer y hoy estás con nosotros acompañándonos. Y fundamentalmente, bueno, gracias por tu generosidad en compartir tus conocimientos con nosotros y con nuestros televidentes, que seguramente van a estar muy interesados en este tipo
de situaciones y sobre todo en estas patologías. Por último, lo único que me queda decirte es muchísimas gracias, pero me gustaría un pequeño consejo para las personas que nos están viendo, de parte tuya, como médico especialista en gastroenterología. Bueno, antes que nada, bueno, gracias a vos por la nota. Y básicamente lo más importante sería que la gente tome conciencia de que esta patología de la que hablamos, la enfermedad celíaca, el hígado graso, el cáncer de colon, el cáncer de hígado, la hepatitis, son enfermedades que se pueden tratar, se pueden prevenir, y bueno, abrir las puertas a la comunidad, que estamos acá en el Hospital Regional de Concepción, que ya más de 20 años estoy aquí y que le debo mucho. Y bueno, que las puertas están abiertas para los que quieran consultar. Nosotros somos un centro de referencia acá en todo el sur de la provincia, ya que tenemos desde Montero para acá hasta Catamarca, tenemos pacientes de Catamarca, de Santiago del Estero, claro. O sea, las provincias limítrofes. Y bueno, eso nos hace sentir orgullosos, ya que el equipo con el que estamos trabajando cómodos, tranquilos, tenemos todos los aparatos. Claro. Y lo que no se puede hacer, hoy en día hay una contrarreferencia, por decirlo así, con los hospitales de Tucumán, Centro de Salud, el Hospital Padilla, donde las cosas que uno no puede resolver son derivadas a esos lugares, digamos. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración. Así pasó el doctor Gabriel Cano, a quien agradecemos mucho. Él tuvo la gentileza de cedernos su tiempo, de cedernos su conocimiento, para que juntos, él, vos que nos estás viendo y nosotros, ¿me entendés?, podamos tener una mejor calidad de vida. Y espero que sus consejos te hayan servido, junto con el programa, para entender algunas cosas y bueno, que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y tu salud. Cuida tu salud, porque ya sabes, sin salud no hay felicidad. Un abrazo grande para todos, nos estaremos viendo el próximo lunes, si Dios lo permite. Gracias. Cuando el cuerpo la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Vitin y Silva en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitin te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitin te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior.